Buenas tardes a todos los que están reunidos en torno a este seminario, como saben ustedes, organizado por el Centro Universitario Cardenal Cisneros, adscrito a la Universidad Complutense. No seguimos de funcionar, seguimos con nuestra actividad dando las clases por vía telemática, operando y haciendo lo que casi hacemos en tiempos de normalidad, porque se trata de resistir, de tratar de mantener en lo posible la normalidad. Y una de las actividades, pues, es la de organizar seminarios. ¿Acaso organicemos más seminarios que antaño? Este, desde luego, tiene una grandísima significación. Agradezco mucho a los que hoy van a participar como ponentes, a don José Manuel Lorenzo, productor cinematográfico y musical, a don Javier Díaz de Olarte, director del Servicio Jurídico de Cedro, a David Trías, director ejecutivo de Penguin Random House, grupo editorial. A todos ellos muchísimas gracias y, por supuesto, a Enrique Arnaldo, gran coordinador de seminarios, que va a presentar a los ponentes y que va a dirigir el diálogo. También a Ivor Fernández y Alejandro Bocos Navarro por su colaboración en la organización del seminario. Así que, sin más, porque lo importante es escuchar a nuestros ponentes y a ti, Enrique, tienes la palabra. Pues muchas gracias. Hasta ahora hemos venido, como bien dice Raúl, celebrando seminarios sobre la situación producida por la declaración del estado de alarma, prolongado ya durante mes y medio, y aprovechando el enclaustramiento, palabra que me gusta más que la de confinamiento, porque el confinamiento tiene una relevancia penal. Lo cierto es que no queremos dejar de cultivar el intelecto, sino todo lo contrario, profundizar aún más en el cultivo del intelecto. Pues hoy es un día especial, es, creo, el primer día del libro que celebramos en nuestras casas y no en las calles. No sé si alguien habrá comprado rosas o no sé si se venderán rosas siquiera. En todo caso, es muy difícil acudir a una librería a comprar un libro. Nos quedan, José Manuel, las series, nos quedan las películas y nos quedan los libros que tenemos, como los que se ven en la biblioteca de Raúl o en la biblioteca de Javier o de David al fondo. Y nos reunimos para hablar de cultura, para hablar de libros, para hablar de películas, para conmemorar esto que nos une y que está por encima de todos, que es la cultura. Y entonces vamos a hacer un planteamiento basado en preguntas que iremos formulando Alejandro Bocos y yo sucesivamente. Alejandro Bocos ha sido el verdadero baluarte en la organización de este seminario y quiero darle las gracias. Es el hacedor, con mayúsculas. Entonces, quiero empezar por José Manuel. José Manuel Lorenzo es un protohombre del mundo de la cultura, básicamente como productor de películas, como productor de series, hombre cuidadosísimo en esas producciones y gran amigo. José Manuel, ¿qué es un productor? ¿Qué hace un productor? Y os ruego que las respuestas no sean muy largas para que así podamos formular más preguntas. ¿A qué se dedica un productor? ¿Me has escuchado? Algo falla. Tú sí me oyes, Raúl. Yo te oigo, sí. Yo creo que es que está sin sonido. José Manuel, ¿está sin sonido? Sí, está como todos. Yo creo que Alejandro o Ivor tienen que, o tú, tienen que abrirle el micrófono. Yo no El puedo. micrófono lo abre él desde su ordenador, me parece. No, porque... Ah, sí. Bueno, yo no sé si lo puedo abrir. José Manuel, en tu pantalla a la izquierda abajo tienes que dar al micrófono, al icono de micrófono, para abrir tu micrófono. Sí, me aparece. Pues ahí, ya estás. Ya está. Exacto. Bueno, ¿me oís ahora? Perfectamente. Sí. Bueno, la pregunta era que ¿qué hace un productor, no? Sí, ¿a qué se dedica? La respuesta que esperabas era una respuesta muy corta, ¿no? Sí. Bueno, pero tampoco... Pues nada, Gallo. productor es producir. ¿Y qué es producir? Bueno, a ver, hay muchos tipos de productores y además hay una variedad de productores. Yo te digo lo que hago yo como productor o cómo me gusta trabajar como productor. Bueno, para mí un productor es una persona que tiene una idea porque o bien lee un libro o porque bien lee un guión o porque bien se le ocurre algo y a partir de esa ocurrencia dinamiza
y empieza a generar todos los procesos para que esa idea que tiene, o ese libro que ha leído y le ha producido un choque mental y lo quiere ver en imágenes o lo que sea, pues empieza a mover todos los mecanismos para que las cosas ocurran. Y entonces, pues ahí se dispara el trabajo. Lo primero es diseñar, el productor en mi caso es diseñar qué serie, qué tamaño, cómo la hago, luego pues hago lo que se llama una biblia, una preparación, una presentación de la serie, veo qué guionistas son los buenos para eso, busco un director, monto un equipo y básicamente, para resumir muy poco, el productor veo las cadenas, evidentemente, lo intento vender, financiarlo y luego al final lo que haces es trabajar con dos equipos, uno creativo, que piden y otro productivo que intenta controlar el presupuesto. Al final el productor tiene que tener la visión global para que esos dos mundos se encajen y viajen en el mismo barco en una única dirección, que es hacer la mejor obra posible. Y luego encontrar la mejor cadena posible y luego encargarte del mejor marketing posible y luego de la mejor venta. Y el productor coge la obra desde el principio y no la abandona hasta el día de su muerte, hasta el final. Digo de la muerte del productor, no de la obra. Oye, después del éxito de Monte Perdido, empezaste una segunda parte, digamos, que estabas grabando en Mallorca, en la Sierra Tramuntana, La Caza. Que te ha afectado, evidentemente, la declaración de la alarma. Bueno, me ha afectado muchísimo, me ha afectado porque tenía, bueno, casi 200 y pico personas involucradas en el proyecto, entre actores técnicos, estábamos todos en Mallorca. Empezó a ver empezamos a ver la realidad ocultada de que la cosa podía ser más grave de todo lo que nos decían. Recuerdo que una mañana estaban todos, yo llamé al rodaje, estaba en Madrid, bueno, ¿cómo va todo? Y todos estaban esperando a ver qué decisión tomaba porque empezó a haber noticias de preocupación. Y esa misma mañana, después del café, sin encomendarme ni a Dios y al diablo, sin saber qué hacía, tomé la decisión de parar el rodaje y de volver a todo el mundo a casa. Les mandé una carta a todos en la que lo único que me preocupaba era, por encima de todo, la salud. Llevábamos casi 3 semanas y media de rodaje y 2 meses allí trabajando, más los otros 6 meses, 8 en España. Y ahora estamos todos esperando la posibilidad de volver. Se nos ha quedado justo en la mitad y además la vuelta será diferente porque no podremos hacer aquello que pensábamos. Tendremos que cambiar muchas cosas. Pero una pregunta ya, y entramos en un poquito más de materia, un poquito más discutida. Es decir, no tan amables las preguntas. Tú, por ejemplo, tenías un contrato con las personas con las que intervenías, en las que te salvaguardabas ante el supuesto de estado de fuerza mayor, ante algún estado de necesidad, o estás... Bueno, uno cuando hace unos contratos, en el día a día no nos ponemos en esas tesituras. Es mucha gente le ha pillado estos inseguros. Es más, incluso cuando negocias con las televisiones y tal, pues lo del seguro como que nadie lo quiere asumir ni en sus presupuestos. O sea, que no creas que estamos muy... Entonces, para fuerza mayor, pues sí hay alguna cláusula que defiende fuerza mayor, pero claro, esto no es una fuerza mayor, esto es una catombe de dimensiones incalificables todavía, desde el punto de vista jurídico, desde muchos puntos de vista. Entonces, bueno, todavía estamos haciendo la valoración que yo llamo de daños y de la posibilidad de si somos capaces de recuperar y en qué modo la serie o no. Y luego valoraremos pues a quién acudir y cómo recuperar o qué hacer. Pero estamos todos los días trabajando en planes A, B, C, D y no sabemos bueno, cómo acabaremos, la verdad. ¿Pero crees que vamos a acabar o como la que pienso acabar? Ahora mismo estoy con todo el equipo de guión trabajando en ver todo aquello que sé que ya no voy a poder hacer, reescribir la obra. Esta mañana tenía una gran también reunión con Televisión Española, que es la productora que está, operadora que está detrás del proyecto, para que tomar en consideración aquellas cosas que ya no iba a poder hacer, que tengo que reescribir, tengo que rehacer un nuevo presupuesto, un intento de vuelta, tengo que volver a arrancar la producción, tengo que soportar los costes del cierre y de arranque, que son grandes, que puede ser, y estamos viendo cómo se soportan estos costes y cómo se vuelve a una
a un estado de rodaje, pero no a un estado de normalidad en el rodaje. Aparte de todas las medidas que tengo que tomar, médicas, clínicas, profilácticas, de equipos, de manera de rodajes, o sea, se complica mucho. O sea, que ya no va a haber sexo en las películas. Bueno, no va a haber sexo en los próximos 2 años. Vamos a tener muñecas para el sexo, creo yo. Yo creo que el próximo tiempo se permite cierto acercamiento entre actores, pero no vamos a jugarnos. Primero que ni los propios actores van a querer. Luego vamos a rodar con equipos mínimos. No vamos a poder rodar con la profusión con la que estábamos acostumbrados. O sea, va a venir una época de 1 año y medio, 2, calculo, hasta que la vacuna calme todo y podamos volver a tocarnos, digamos, en la que los rodajes serán muy diferentes. De hecho, yo muchas de los proyectos que tengo en marcha los he hibernado totalmente. O sea, los he parado. Porque no los puedo rodar, ni los puedo rehacer. Yo acabo de terminar hace poco, yo lo que creo que espero que sea la producción más grande que he abordado en mi vida, que es Dime quién soy, más que a la triste, más que, por supuesto, Hoy no me puedo levantar, que el libro de Julia Navarro, y rezo porque acabé un mes antes de que pasara todo esto. Me llega a pillar en el medio y no sé qué hubiera pasado. Bueno, pues la he podido terminar y la voy a entregar y todo, porque los procesos los puedo hacer desde casa. Pero Monteperdido estaba en el medio y las que empezaban en julio, empezaban en octubre, pues las estoy rediseñando. Unas no tienen rediseño, unas tienen invierno, espera, y otras tienen rediseño. Y en el rediseño es centrarse en un plató, en una zona de convivencia y concentrar a los actores técnicos como si fuera la selección española, ¿sabes? Cuando juegan la Eurocopa. No se puede salir de ahí. Además de pruebas, limpieza, todas las medidas posibles, unos protocolos que se están estableciendo. Pero sí se va a rodar distinto. Y además con otros presupuestos en estos próximos años también. El dinero no va a ser algo tan fluido. Va a haber alegría económica. Ya. Bueno, yo me arriesgaré a seguir siendo actor, José Manuel, aunque sea con dificultades. Bueno, yo acabo de diseñar 3 series en esta temporada para hacer en coronavirus. Y las 3 se podían hacer ahora. Ya. Vale, cuenta conmigo. Así que hay un doctor que se llama en una serie que se llama UCI, que estarías tú. Vale. Oye, yo voy a preguntarle ahora a Javier Díaz de Olarte y saludarle. Javier Díaz de Olarte es el director del Servicio de la Asesoría Jurídica de Cedro. Entonces yo lo primero que te tengo que preguntar, Javier, es ¿qué es Cedro? Porque mucha gente no lo sabrá. Bueno, pues es bastante sencillo de explicar. Cedro es una entidad de gestión colectiva de derechos de propiedad intelectual. Es decir, es una asociación de autores, y cuando hablo autores, en este caso hablo de escritores, traductores, periodistas y de editores de todo, es decir, de libros, revistas, periódicos y partituras. ¿Y esa asociación a qué se dedica? Pues se dedica a... La frase formal sería a gestionar los derechos derivados de la segunda vida de las obras o de la explotación secundaria de las obras. ¿Qué diablos es eso? Pues tenemos el libro que está en una casa, en una empresa, en un centro educativo, y este libro tiene una segunda vida después de la venta de ejemplares. Esos derechos se articulan, y aquí los presentes lo saben perfectamente, en una relación individual entre el autor y el editor. Ese libro tiene una segunda vida porque ese libro se fotocopia, se escanea, se sube a redes, se presta en bibliotecas, y normalmente quien lleva a cabo cualquiera de estas 4 actividades que he descrito las hace no solo con un libro, sino con una pluralidad de libros. Supongamos una copistería a pie de calle, supongamos una universidad en su campus virtual, una empresa que todas las mañanas distribuye entre sus empleados o entre los miembros del consejo el resumen de prensa. Ahí hay una serie de derechos que gestionar que para ese usuario, para esa empresa, esa universidad o esa copistería es imposible hacerlo de manera individual con cada autor y con cada editor. Ahí es donde aparece como mecanismo de eficiencia en la gestión, las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual del sector de la obra de texto. Nosotros nos dedicamos a conceder las licencias para que esos usos se puedan llevar a cabo de forma legal. Cuando es la ley directamente la que lo autoriza a cambio del pago de una compensación o una remuneración, gestionamos ese dinero.
y después distribuimos esas cantidades entre autores y editores, aparte de desarrollar una labor social, de asistencial, de formación y de promoción muy importante y que, bueno, pues que este año, desde luego, yo creo que va a realzar su importancia y su trascendencia para ambos colectivos, para el autoral y el editorial. O sea, ¿y en qué se diferencia entonces de las otras entidades de gestión de derechos de autor, la General de Autores y demás? Sí, en España hay 8 entidades de derechos de propiedad intelectual autorizadas por el Ministerio y, salvo en un caso, el resto tenemos un ámbito de gestión definido y diferente en función del grupo de titulares a los que representamos. Así SGAE sería la entidad de gestión de los autores del ámbito musical, autores audiovisuales también y dramáticos. CEDRO sería la de la obra. Hay en nuestros estatutos se habla en un determinado momento de obras impresas o susceptibles de serlo, que quizás es una denominación un poco antigua, pero que deja bien claro a qué nos dedicamos. Existe otra, VEGAP, para los autores plásticos, y los autores audiovisuales también tienen la posibilidad de gestionar sus derechos a través de otra entidad que se llama DAMA. Después existen 2 de artistas, una para artistas musicales, que es AIE, otra para actores, dobladores, bailarines, que es AISGE, y 2 de productores. Una de productores audiovisuales, como es EGEDA, y una de productores fonográficos, que es AGEDI. Es decir, salvo el caso de los autores de audiovisual, de guionistas, directores, que pueden optar entre DAMA y SGAE, en el resto de las 8 entidades, el resto de las 8 entidades de gestión españolas, cada una gestionamos un ámbito bien definido. O sea que el autor cobra sus derechos durante un tiempo y a partir de un momento determinado, digamos, el autor ya no los cobra directamente de la editorial, de la empresa discográfica. No, el autor puede estar cobrando perfectamente, en el caso del libro, cobrando los royalties por la venta de sus ejemplares, y esto además es lo que generalmente ocurre, por la venta de sus ejemplares, es decir, el editor le liquida las cantidades de acuerdo al contrato de edición, pero a su vez ese libro, aparte de esa vida, tiene otra segunda vida, porque se está copiando. Las universidades lo están subiendo a campus virtuales y compartiendo con los alumnos. Se está prestando en bibliotecas. Supongamos, el ejemplo del préstamo sería muy, muy claro. Es decir, un libro que normalmente tiene un gran éxito de ventas, ese libro también se está prestando mucho en bibliotecas. El autor percibirá el 99, algo por ciento de sus ingresos a partir de la liquidación que le efectúe el editor. Y después una otra parte la recibirá a través de la cantidad que le envíe la entidad de gestión. Son 2 supuestos de uso de explotación de derechos distintos y que, bueno, yo creo que el ejemplo que he puesto del préstamo es bastante claro. Un libro que se está vendiendo mucho también se estará prestando mucho en bibliotecas. Y el autor percibe remuneraciones por ambas partes. Ya, pues Javier, vamos a dar la bienvenida también a David. David Trías es un grandísimo lector y tiene la suerte, como un grandísimo lector y aficionado a la literatura, de dedicarse a eso, que siempre es un privilegio. David es el director ejecutivo de Penguin Random House, es un grupo editorial, creo que es el más grande del mundo. David, yo te quería hacer la primera pregunta también fácil. ¿Qué es lo que hace un director editorial o qué es lo que hace un editor? Pues para ser... ¿Me oís bien, verdad? Perfectamente. Bueno, sí. Pues en el fondo no demasiado, o sea, no difiere demasiado de lo que ha comentado antes mi querido José Manuel. A veces José Manuel y yo, que hablamos mucho de literatura y de proyectos en común, comparamos un poco nuestro oficio. Él es verdad que a veces tiene unos rodajes con 300 personas y tiene que asumir mucha responsabilidad, pero bueno, finalmente lo que hace un editor es programar un plan editorial para la editorial en la que trabaja y obviamente muchas veces es el primer lector de ese manuscrito que ha entregado el autor. Yo muchas veces digo que si el autor es el padre del libro, el editor puede ser el padrino, ¿verdad? Y el editor lo que hace es ejercer un poco de intermediario entre el autor y el lector. En toda una cadena muy compleja, que por supuesto una parte esencial, que además me apetece recordar y reivindicar precisamente hoy en el Día del Libro, en una cadena muy compleja, decía, en la cual es importantísimo el papel también del librero, como mediador entre el autor y el lector. ¿Pero el editor es un descubridor de talento o es...
Entonces, digamos, el editor recibe originales, por así decirlo, se los lee, me imagino, digamos, te llegan, ¿de qué forma te llegan esos originales? ¿Por qué desechas, por qué no desechas? ¿Te equivocas? Sí, nos equivocamos mucho. El editor selecciona los originales que lee, en muchos casos también propone libros de encargo. Siempre que hablamos de libros tenemos que pensar que hay muchísimas tipologías de libros. Cuando uno habla de libros automáticamente lo asocia obviamente a la literatura, pero obviamente hay mucho ensayo, hay mucho libro de no ficción, hay mucha biografía. Y el editor lo que hace es ejerce un poco de intermediario. En castellano, el editor es una palabra muy amplia, a veces un poco ambigua. Por ejemplo, en inglés se diferencia muy claramente el término de publisher y de editor. El publisher es un poco el responsable editorial de los libros que publica su editorial, y el editor es la persona técnica que edita en colaboración con el autor el texto. En cambio, en España, pues el editor, como es mi caso, que yo soy un director literario, la palabra editor abarca un poco ambos términos. Yeah. Y obviamente no es lo mismo ser editor de una editorial pequeña, independiente, y que es tu propiedad, o ser, como es mi caso, un ejecutivo editorial que forma parte de una empresa privada, que tiene que llevar a cabo pues, una programación con una coherencia con su catálogo, porque cada catálogo tiene su ADN. No es lo mismo una editorial de poesía que una editorial de novela fantástica, y el editor en ese sentido pues tiene que ejercer un poco de puente, insisto, entre todas las partes. ¿Y el editor corrige al autor? Bueno, el editor acompaña al autor. El editor acompaña al autor. El editor establece un diálogo, un debate muy interesante con el autor, pero obviamente el autor es el creador. Es el creador de ese libro, e insisto que el editor acompaña. Tenemos correctores técnicos que obviamente corrigen. Todos cuando escribimos cometemos errores, ¿no? Pero el editor acompaña. El editor es un cómplice del autor. Y en estos momentos el autor también yo creo que es un tema que vamos a hablar a lo largo de este simposio, pues bueno, el autor se está encontrando con bastantes amenazas ambientales. Las librerías lo están pasando especialmente mal con este momento que estamos viviendo también, y yo creo que es un tema que tenemos que abordar también en esta conversación. Ya. Yo he leído un libro que habéis editado en Alfaguara, que es una autora joven, extremeña, por cierto, una novela negra. La novela negra está especialmente de moda porque se vende especialmente más, porque hay más atracción. La novela negra, así como la novela histórica, siempre está allí. A la gente le gusta la evasión, le gusta el entretenimiento y bueno, las modas, bueno, también en el mundo audiovisual. Es verdad que desde los éxitos que tuvieron las novelas de Larsson, pues propició un auge de la novela negra nórdica, y es verdad que a partir de entonces estamos viviendo pues una buena época para la novela negra. Ya. Pues voy a dar la palabra a Alejandro para que continúe con el tratamiento de las preguntas. Perfecto. Que nos hemos dividido como un equipo amable que se lleva bien. Alex. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a los ponentes por asistir a este simposio. Siempre es un placer escuchar relatos de la vida tan interesantes como los que pueden plantear. Yo voy a lanzar una pregunta que voy a empezar por Javier, pero quiero que también cada uno de los ponentes dé su punto de vista. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes creen que la protección de las administraciones públicas en España es suficiente respecto a la cultura, o se podría hacer mucho más? Y en caso de que se pudiera hacer más, ¿qué se debería hacer para proteger tanto al creador como al resto de la cadena que participan de la cultura en nuestro país? Ahora, buenas tardes. Muchas gracias, Alejandro. A ver,
Yo creo que siempre se puede hacer más. Por ejemplo, a nivel legislativo sí que tenemos unas normas jurídicas modernas, en principio adaptadas a la normativa europea y, por lo tanto, puesto que tenemos que adaptar esas normas, no hay vuelta de hoja y tenemos una legislación, como decía, moderna. Sin embargo, yo creo que tenemos un déficit histórico de dar la importancia que tiene al sector cultural. Podríamos dar numerosos ejemplos, empecemos por la propia administración, cuando es usuaria de obras protegidas, en este caso de texto. Yo me voy a centrar en el texto, pero algunos casos son extrapolables absolutamente a la música o al cine. Pensemos por el texto, la administración es la principal institución educativa de este país, eso está claro, y sin embargo no es siempre todo lo respetuosa que debe ser con los derechos de propiedad intelectual. Tampoco lo es la administración con carácter general en el tema de la administración como tal empresa, es decir, utilizaciones internas que tienen lugar dentro de la misma. Y esto es un déficit histórico de España y de todas sus administraciones. Podríamos citar en más detalles. Estoy pensando, entre 2011 y 2012 desapareció la copia privada en España, la compensación por copia privada como tal, y fue un regalo que en aquel momento se hizo desde la administración a las empresas tecnológicas. Es decir, los titulares de derechos españoles dejaron de percibir una cantidad de dinero importante, todos, autores, editores, productores y artistas. A su vez, las entidades de gestión de todos ellos dejamos de poder ofrecerles una serie de ayudas asistenciales, de formación y promoción que se financian con el 20% de la copia privada, y sin embargo ese dinero se decidió entregar a las empresas tecnológicas. ¿Y por qué lo digo? Porque si desaparecía ese famoso canon digital, que es como se conocía o se conoce en la calle la compensación por copia privada, el precio de los productos debería haber bajado, lógicamente, y no bajó. Por lo tanto, y supongo yo que iría a la cuenta de resultados directamente de estas empresas. Hay más ejemplos. Supongamos el problema que hemos tenido estos últimos años con los autores y cómo las dificultades que han tenido y tienen para hacer compatible la percepción de derechos de propiedad intelectual con la pensión de jubilación en el caso de los autores mayores. Es decir, tenemos un déficit, yo creo, de dar importancia a la actividad y a la industria cultural, a la actividad creativa, a la industria cultural, que en otros países, sin embargo, desde hace muchos años asumieron, y mi ejemplo es siempre Francia. Francia tiene la excepción cultural para temas culturales, Francia tiene su cuota de pantalla en cines, Francia, todo lo que culturalmente sea relevante, no tiene ningún problema en hacerlo francés, pues desde casi Goya a desde luego Picasso, Almodóvar, Luz Casal y lo que haga falta. Es decir, hay, en mi opinión, una falta, repito, histórica de dar la importancia que tiene tanto cultural como económica a la actividad cultural. ¿El resto de los ponentes tienen algo que decir en esto? Sí, siempre hablamos de Francia y es muy importante ser muy exigentes también, ¿no?, con el gobierno. Todo lo que estamos viviendo en estos momentos, pues que ha puesto un poco sobre la mesa pues la realidad de la sanidad en España, la realidad de la ciencia en España, pues también la cultura. Quiero decir que tenemos que ser muy exigentes, tenemos que reivindicar un compromiso mayor por parte de las autoridades, porque en otros países, hemos hablado de Francia, también hemos hablado de Alemania, leí unas declaraciones cuando pasó lo del coronavirus de la ministra de Cultura alemana diciendo no les abandonaré, o sea, un apoyo directo a toda la parte de la cadena creadora. Hablamos siempre de que es una industria cultural, es una industria, con lo cual, como tal, hay muchos puestos de trabajo, muchísimos puestos de trabajo. José Manuel, como bien sabe, tiene que asumir muchos puestos de trabajo cuando lleva a cabo una producción. Entonces, yo en ese sentido creo que sí tenemos que ser exigentes, no quejarnos, pero sí ser exigentes. Antes he mencionado las librerías, insisto también en el papel de que con lo que estamos viviendo, muchas librerías se están viendo obligadas y viendo abocadas a cerrarse. Antes de ayer cerró una de las
librerías más bonitas que hay en el centro de Madrid, que es los editores, porque no pueden asumir los gastos del alquiler. Así que, bueno, sí, creo que tenemos que ser exigentes con el gobierno y que se comprometan y que haya mayor presupuesto para apoyar a toda la cadena creadora. José Manuel. ¿Te has vuelto a callar, José Manuel? ¿Has vuelto a apretar el botón del silencio? Cancelar, silenciarme, ahí, ya. Muy bien. Bueno, yo tengo una respuesta muy clara. Rotundamente es totalmente insuficiente. Tan insuficiente como lo está siendo la sanidad. Creo que la cultura es la gran abandonada del progreso industrial, de este progreso enloquecido y globalizador. Y estaba viendo una cita que siempre me gustó mucho y que la dejaría aquí como reflexión, la cultura. Y decía que la cultura es lo que en la muerte continúa siendo la vida. La cultura engendra progreso y sin ella no cabe exigir de los pueblos ninguna conducta moral. Así que si uno se toma en serio esta frase, no puedo más que decir que es absolutamente insuficiente lo que los gobiernos en el mundo hacen por la cultura. Se ha impuesto una forma popular de cultura absolutamente aberrante que genera pueblos con mucha menos moralidad, y no quiero mirar y dar la vuelta a mi propio negocio como es la televisión vamos, es el mejor ejemplo de lo que es la pobreza cultural que en este momento estamos viendo. Vemos cómo se cierran librerías, vemos la dificultad para fomentar a los creadores, vemos la dificultad para que salgan nuevos creadores, vemos que el dinero es lo único que manda. Por supuesto, bueno, es totalmente insuficiente. Me parece una pregunta para titular de esta reunión, de esta conferencia digital o de esta reunión digital. Totalmente insuficiente. Y es verdad, tan insuficiente, lo he dicho, como la sanidad hoy. Sí, Alejandro. Bueno, entonces, por lo que veo, pocas esperanzas tienen de que la administración se ponga las pilas respecto a la cultura en este país. Algo muy triste, por otro lado. Bueno, David. Yo, Alejandro, simplemente por comentar un dato, que y no lo digo por defender en absoluto, porque he sido bastante claro, creo, en mi intervención, pero bueno, es verdad que tenemos que compartir el Real Decreto que se puso en marcha ayer, que supone que a partir de ya los libros digitales y los audiolibros van a tener únicamente un 4% del IVA. Hasta ahora se le consideraba al libro digital y al audiolibro como un elemento tecnológico, con lo cual tenía un 21% de IVA. Bueno, este descenso del IVA en el libro digital, que además yo creo que ahora hablaremos de piratería, creo que es un buen mensaje. Creo que ha llegado tarde. Por supuesto, ha llegado tarde, pero bueno, en un día tan simbólico como el Día del Libro, creo que me parece que es un dato importante. No sé qué opinas, Javier, pero yo creo que era una noticia que esperábamos todos, ¿no? Sí, efectivamente. Por otra parte, también yo reconozco que soy francófilo, quizá porque soy vasco, y entonces Francia quedaba ahí al lado. Pero ya, incluso cuando las normas europeas eran un obstáculo serio para esta aplicación del IVA reducido al libro, Francia tuvo un gesto, y es intentar reducir ese IVA para los productos franceses, lo que a su vez le llevó a un tirón de orejas por parte de las autoridades europeas. Pero desde luego tuvo ese gesto en favor del sector cultural y del sector editorial. Yo creo que efectivamente hay que dar o hay que tener un hilo de esperanza en que esto pueda cambiar. Ahora, gestos como el de ayer a mí me parecen importantes, y yo creo que deben tener un efecto, luego pasaremos a hablar del tema de piratería cuando queráis, un efecto importante también en decir no hay argumentos ya para otro tipo de comportamientos que están generalizados en la sociedad española y que probablemente sean, en mi opinión al menos, esto es personalísimo, consecuencia de esa minusvaloración o de ese no dar la importancia suficiente a la creación y a la industria cultural española.
Pues justo ya que proponen el tema de la piratería, pues vamos a abordarlo. Quería saber la opinión de la que tienen, por supuesto, entiendo que no será muy positiva respecto a la piratería a lo largo de los tiempos frente a los libros y más específicamente ver qué ha sucedido en este momento de confinamiento, si ha aumentado, si ha disminuido, al final para saber un poco el punto de vista del mundo editorial. Bueno, Javier, yo simplemente un dato, pero ya es que me parecía muy curioso y se lo comentaba el otro día Alejandro. Nosotros, no es muy científico, pero lo comentaba el otro día con Dolores Sancha, que la conoces bien, que es nuestra directora del área legal de Penguin Random House. Estamos detectando en estos tiempos de confinamiento o de enclaustramiento, estamos detectando que los PDFs y los libros se están compartiendo con una alegría mayor, si cabe, que antes en estos momentos. Yo creo que se está malinterpretando lo que podríamos llamar la ola de solidaridad, compartirlo todo, mandárnoslo todo, y están mandando y estamos recibiendo por canales muy distintos novelas, léete esta novela, te mando esto que he leído de manera gratuita, con total alegría. No sé, Javier, si tienes datos más concretos tú, pero lo hemos comprobado nosotros. Bueno, datos concretos numéricos no, salvo el incremento de las notificaciones que los autores y los editores nos hacen cuando detectan estos comportamientos. Pensemos, bueno, y lo primero, aquellos autores o editores que nos estén escuchando, pues que sepan que una vía para intentar combatir estos comportamientos es ponerlos en comunicación de Cedro para que Cedro actúe como proceda. Simplemente voy a dar unos datos. Todos los años el Observatorio de la Piratería, que es un ente del que formamos parte todas las industrias culturales de España, publica todas las primaveras un informe sobre los datos de piratería del ejercicio anterior. Este año, por el motivo obvio, no se han hecho todavía públicos los datos de 2018, o sea que me he apuntado aquí yo algunos datos de 2019. De 2018. En 2018, según este estudio, se piratearon 425 millones de libros, que suponía alrededor de 3.600 millones de euros. Si hablamos de prensa y de revistas, serían 227 millones de contenidos por valor de más de 325 millones de euros, y en nuestro sector 18 millones de contenidos de partituras por valor de más de 245 millones de euros. Pensemos también que por cada libro legal se consumen 3 copias ilegales y que, según este mismo informe del Observatorio de la Piratería, el año 2018 seguía incrementándose la piratería del libro frente a otros sectores donde se había estancado o estaba ya empezando a disminuir. Yo creo que a fecha de hoy, al menos en nuestro sector, existe una oferta legal de contenido amplia, a un precio razonable y con una accesibilidad técnica difícilmente mejorable, con todos los modelos, modelo de descarga, modelo de lectura en línea, todos los modelos que queramos. Y, sin embargo, pues está claro que cuando uno ve la cantidad de dispositivos de lectura que la gente, bueno, veía en el metro, en los autobuses. Sin embargo, luego iba a los reportes anuales de los editores y veíamos que no despegaba en la misma proporción la venta de libros digitales. De tal manera que ¿de dónde vienen esos libros que se está leyendo la gente? Pues está claro que del mercado pirata. Y por otra parte, en nuestro sector también, ya desde hace un tiempo, en el sector del texto en general, y por ser obras que pesan bastante menos, por ejemplo, que las audiovisuales, los servicios de mensajería se han convertido en un instrumento para compartir estas copias de una manera ilegal. Un periódico, un libro o una revista pesa muy poco, de tal manera que a través de estos servicios de mensajería se puede transmitir a estos pequeños grupos de amigos de varios miles que permiten algunos servicios de estos, pues a ese pequeño grupo de íntimos, mi mujer, mis hijos y 2.500 más, pues hago llegar la copia pirata del libro. Datos, cifras, más allá del número del incremento de las notificaciones que tenemos por parte de autores, todavía es prematuro decirlo. Pero sí que es cierto que cuando todo el sector manifiesta que ha detectado
este aumento pues será que algo está pasando efectivamente. ¿Y en tu sector, José Manuel, en el sector audiovisual? ¿Es ahora? Sí. Sí. Bueno, yo creo que el sector audiovisual y el sector del libro viven muy paralelamente. Hay mucha piratería en el sector audiovisual, muchísima. Yo creo que incluso más que en el libro. Bueno, yo me remonto un poco al principio. Yo creo que una vez más la piratería es un problema de educación y de cultura. Vemos que los países del norte, donde se respeta la cultura y se respeta de una manera, bueno, con mayor, se presenta con mucha más deferencia, pues los índices de piratería son muy bajos. Sin embargo, los países más del sur, del hemisferio sur, la piratería es altísima. Es un problema de educación, es un problema de cultura y es un problema también que nos hemos ido, yo creo que introduciendo, sobre todo en este mundo digital, que es cuando se piratea todo, en el que hemos vendido los ordenadores con el eslogan de cómprate este ordenador y todo es gratis, enchufa de esta línea de datos de cualquier compañía de servicios y obtén todo gratis, y la gente pues ha creído que el todo gratis también incluye el piratear. Luego es verdad que los gobiernos, tanto derechos como de izquierdas, pues ha sido muy curioso si nos vemos en el caso español, ¿no? Los gobiernos de izquierda siempre han abandonado la cultura, pasándole la mano por encima del hombro, y los de derecha siempre la han aplastado. O sea, ninguno de los dos las ha ayudado mucho. Ha sido una cosa curiosísima. La han adocenado, y si no eres adocenado ya te aplastan, y si no, bueno, pues te dan palmadas pero te apartan. No ha habido nunca, de hecho lo que decía antes Javier, la extinción del canon digital para darse a las operadoras de tecnología es uno de los mayores, de los gravísimos errores para mí que se cometió en el mundo cultural en un gobierno, en el gobierno, bueno, anterior, dos anteriores, bueno, gobernando el PP, da igual que el gobierno lo hubiera hecho uno que otro. Pero es verdad que también tiene una cosa bonita, romántica, el que la cultura, el que la gente puede leer más libros. Ahora que estamos todos en este estado tan complejo de encierro, pues es verdad que no hay mucha manera, a lo mejor, de que la cultura se distribuya mejor que de esta manera que aparece en las redes, que se han roto todos los encriptamientos de todo. O sea, te llega piratería, libros, películas, periódicos, todos los días. Bueno, tiene un punto romántico que la gente lea tanto y acceda tanto, porque si un pueblo lee, pues leerá más en cualquiera de las formas. Está bonito. Pero el gobierno podía ayudar a regular eso con los canons. O sea, ¿quién está beneficiándose de eso? Por las empresas de tecnología, los que distribuyen los datos o por donde se los reciben. Los canons eran importantes para regular. Un modelo keynesiano, si quieres, de regular el monto económico que hay dentro de la cultura. Y desde luego no hay cultura si el hombre, o sea, leer un libro pirata es como ir al Corte Inglés y robar un libro. Es divertido cuando eres joven y lo haces, pero joder, es un problema de cultura y de educación, es un problema cultural. Pues mira, lo de robar como que no está tan bien, ¿no? Entonces, pero es lo mismo, para mí es un acto similar. Lo que pasa es que se hace desde la manera subrepticia, desde la soledad de tu ordenador y además en muchos casos desde el convencimiento y la creencia de que no es tan malo ni hago daño a nadie. Si la gente no sabe el daño que se provoca, que eso lo que impide es que pueda haber nuevos escritores, nuevos libros, nuevas ediciones, que exista dinero que mueva la cultura, pues yo siempre creo que el gobierno debe intervenir de una manera keynesiana regulando vía cánones toda esta pérdida que la piratería produce en el mundo de la cultura. Pero bueno, no me quiero repetir lo dicho. José Manuel, estoy viendo el grupo de chat con que hay muchas preguntas y hay una de Saraya Ranz que me parece que además es muy pertinente, que yo también he reflexionado mucho, que nos dice: ¿creen que las plataformas de streaming están ayudando a la reducción de las descargas ilegales? Pues pregúntatelo, David. Claro. No, yo me lo pregunto porque he reflexionado mucho sobre esto y llevábamos años también muy preocupados también por todo el tema de las descargas de las películas, ¿no? Pero tengo la sensación que es verdad que culturalmente el hecho de la llegada de las plataformas y que la gente se esté acostumbrando a pagar cada mes, confío en que culturalmente también suponga un cambio de hábito. Es decir, bueno, si quieres ver películas, si quieres ver series, tienes que pagar por ello, y quisiera creer que también es un cambio cultural, ¿no? Te has dado al sonido, José Manuel, no se te oye. Ahora, no toques tanto el ordenador y habla.
Pero Ahí me silencia el anfitrión, entonces yo quiero entrar y me pone la pantalla. Le ha silenciado el anfitrión, Pues quiero dale coger al la escopeta y matar al anfitrión, pero no hay manera. Hay mucha piratería también entre las plataformas de streaming. Es verdad que es lo que pasa con la cultura, cuando se normaliza, se abarata y se permite el acceso. Ojalá hubiera, pues ya los libros digitales tienen, como dice, un precio bastante más asequible, no es tan caro comprarte un libro digital, no es caro hoy abonarte a un servicio de streaming que te dé una posibilidad. Entonces, bueno, pues la gente empieza a pagar porque tiene mejor calidad, bueno, juega dentro de la legalidad y su cultura además, coño, le pide que lo haga así. Así que, pero también hay muchísima piratería. Pues claro que ayuda tanto como ayuda el que bajen el precio de los libros, el que hoy los libros te los puedas comprar de una manera más asequible, si no quieres la edición papel cara, pues la edición bolsillo. Perdón que tengo que enchufar que me quedo sin batería. Pero sí hay mucha piratería. ¿Reduce? Sí, pero sigue habiendo mucha piratería porque ya te digo, pero es un problema cultural. Si tú ves los índices, y Javier se lo conocerá bien, o la gente que estudia esto, yo no. Si tú ves los índices, recuerdo cuando yo era director general de Canal Plus, bueno, la piratería era tremenda, era una de nuestras grandísimas lacras, era una cosa absolutamente, además sorprendente, por cables. En Andalucía estaba todo cableado, como un servidor servía en Canal Plus a no sé cuántas comunidades. Era una cosa de locos. Y tú lo contabas en Francia o en el norte y decían, pero bueno, ¿pero qué estáis? ¿En qué país estáis? Era una cosa sorprendente, ¿no? Una cosa bastante cultural, yo os digo, es un fenómeno, y sí, sigue habiendo, y bueno, cada vez yo creo que hay menos, cada vez la gente se conciencia más, y también tienen que concienciar de lo importante que es el dinero que va a la cultura y que se revierte en la cultura, ¿eh? Una cosa que, pero bueno, no, hay que hacer mucha pedagogía sobre esto. Sí, únicamente recordemos que el sector del libro, además, antes de que tuviera piratería digital, ya tenía lo que ha sido pues una de las lacras clásicas del sector, que es la reprografía ilegal, o sea, el fotocopiado íntegro de libros. ¿Qué ocurre? Que la reprografía ilegal afectaba de una manera brutal fundamentalmente a un tipo de libro, como que era el libro académico, el libro científico-técnico, es decir, el libro de texto, es decir, el libro educativo, mientras que la piratería digital, aparte de este tipo de obras, que también son accesibles en piratería digital, pues afecta a todo tipo de obras, desde, por supuesto, narrativa, poesía, periódicos, revistas, hasta partituras, en fin, que es ya mucho más transversal para todo el sector. Alejandro, seguimos. A ver, voy a hacer una pregunta que aparece aquí en el chat, que es continuando un poco con el tema de las plataformas de streaming, que la hace Adrián, que preguntaba que si este modelo ha cambiado la manera de producir el contenido. Esta pregunta entiendo que será más para José Manuel. ¿El modelo de streaming se ha cambiado la manera de producir? Exacto. No, bueno, lo que le va a cambiar la manera de producir es el coronavirus, pero el streaming no. El streaming lo que ha provocado es muchísima más cantidad de producción y además se ha abierto, bueno, pues la producción en todos los niveles. Yo creo que antes las televisiones generalistas tenían la preocupación de que siempre buscaban las series en prime time o en la tarde en segmentos de población, por ejemplo, mayoritarios. Así que, joder, casi en diseño tienes que tener un niño, una niña, un niño de 12, uno de 14, para coger a toda la familia, un padre, una madre, un abuelo, en lo que hicieras. Hombre, hoy con las plataformas de streaming se ha roto toda esa barrera. Se produce para nichos grandísimos, de todo tipo, novela negra, tal. Pues sí ha cambiado, ha introducido muchísimo más dinero, ha ampliado el espectro de una manera absolutamente, bueno, encomiable, y hoy se está produciendo, bueno, podemos llegar a la saturación, pero bueno, nunca se ha producido tanto ni tan bien como en esta época, ni se ha consumido tanto como en esta época. Y además hay una cosa muy bonita, que por primera vez siempre existió, pero nunca se han adaptado tantas novelas, tantos libros. Yo que a mí lo que más me gusta es adaptar. A mí el género que más me gusta es la adaptación. Sí. Me encanta leer una novela, imaginármela, sí, ser capaz de llevarla a la pantalla. Y eso que es muy difícil adaptar, porque hay que enfrentarse a un escritor. Y es muy complicado, porque no hay que encontrar su propia voz. Pero si hay algo que me apasiona, es adaptar un libro. Hoy se adaptan muchísimos libros. Hoy empieza a ser hasta un buen negocio para las editoriales, que antes era un residual, seguramente, porque antes se generaban todas las novelas y todas las comedias, como tenían que responder, lo digo, en el mundo generalista, a los perfiles, a tantos perfiles, pues los libros no respondían a eso.
y entonces se escribía mucho más con serie original, de cualquier tipo. Hoy se adapta muchísimo y para mí es una cosa maravillosa, leer un libro y verlo en imágenes, tener la doble visión. Bueno, eso se ha mejorado muchísimo y se ha ampliado muchísimo. Sí. Y aprovecho esta descripción, José Manuel. ¿Cuál es la relación entre el autor y el guionista? Porque, digamos, hay guionistas transformadores y autores defensores estrictos de la novela. Yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo he visto una adaptación de La Reina del Sur de Pérez Reverte que me ha parecido espantosa. Y sin embargo la novela me parece una delicia. ¿Cuál es la relación que existe entre el editor, el guionista, el autor, el guionista? ¿Cómo se incluye esto en las cláusulas? Y la pregunta es para los demás también, en los contratos. Para mí, bueno, hay todo tipo de autores. Hay pues el autor que realmente pues cede sus libros porque económicamente le viene y no quiere saber, ni se preocupa de la adaptación. Él ya ha hecho su libro y la adaptación no le importa, no tiene mucho que ver con él. Hay autores que ceden y ayudan, intervienen, y luego la mejor relación, la más complicada de la bonita, es aquella relación que es como la del amor tormentoso entre el productor y la escritor o escritora, o la productora y el amor tormentoso provoca que la creatividad se dispare, que vivamos todos en el límite. Yo lo he vivido y bueno, creo que las obras salen mejores así. Hombre, no es bueno para la salud, ni para el corazón, ni para la longevidad, pero bueno, para una obra vale. Pero bueno, yo también entiendo, un autor, es que es muy complicado, porque un autor, su libro es su hijo, lo ha escrito él solo, lo ha escrito de una manera muy... es un hijo. Y hay gente, bueno, pues que se ocupa de la educación de sus hijos, o no, pues los mando fuera a un buen colegio y no me preocupo. Y hay otros que no, que los cuidan más, que los siguen, que los acompañan. Pues esto es lo mismo lo que pasa en un autor y un libro. Luego, cuando adaptas, pues es muy difícil, porque no hay nada más alejado en la adaptación que lo que uno puede imaginar, que es que la adaptación de una novela no es filmar un libro, es todo lo contrario. O sea, igual que el autor o autora encontró una voz propia para la escritura con una cadencia que la define, el productor, el equipo que maneja el productor, el director, en mi caso, que soy un productor invasivo, muy ejecutivo y que controlo todos los factores de la producción, el director que quiero tal, buscamos nuestra propia voz, la manera de contarlo, que no es igual que el libro, que mantenga el espíritu, que mantenga el rigor del libro, que mantenga los personajes, pero que tengas una propia... Y a veces ahí hay dificultades de tránsito, ahí hay roces, ¿no? Pero roces, bueno, creativos, al final las obras salen mejor. O sea, hay todo tipo de relaciones, como los matrimonios, hay de todo tipo, hay como el mío y hay como los vuestros, hay de todo tipo. David, ¿qué piensas de la adaptación de las novelas, el autor, guionista, editor? Bueno, yo antes hablaba de complicidad también, ¿no? Entre el autor y el editor. Bueno, cuando tienes un productor, lo importante es también establecer un diálogo cómplice. Y lo más importante de todo, más allá de los matices, es que la producción respete lo que podríamos llamar el espíritu del libro, ¿no? Es verdad que el lenguaje audiovisual es diferente al lenguaje literario. A veces por cuestiones de producción se ven obligados a renunciar a muchas partes de la novela y tiene que crearse un diálogo. Pero bueno, es todo puede ser tormentoso, como dice José Manuel. En la historia también es muy interesante también a nivel incluso de jurisprudencia. En la historia de la literatura ha habido muchos casos felices y muchos casos complicados, incluso desde el punto de vista jurídico, de la relación entre productor y autor, ¿no? Estoy acordándome en el pasado del propio Javier Marías, que tuvo un caso complicadísimo con Elías Querejeta, por ejemplo. Y luego lo que también tú has mencionado de adaptaciones no tan felices, ¿no? Yo soy un entusiasta de la novela El invierno en Lisboa de Antonio Muñoz Molina y recuerdo que la adaptación fue bastante penosa, ¿no? Pero bueno, es que adaptar es muchísimo más fácil hacer un guión original y rodarlo que adaptar un libro, ¿eh? Claro. A mí me gusta más la adaptación, porque la adaptación me parece el ejercicio más difícil, mucho más difícil. Es verdad que partes de una historia, pero es dificilísimo adaptar, encontrar tu propia voz. Yo tengo muchas, adaptado libros de bueno, Jim Dickinson. De Pérez Reverte también, ¿no? ¿Eh? De Pérez Reverte hiciste también. De Pérez Reverte. Yo, por ejemplo, hice A la triste, fue una obra
que a la tele de Copper Reverte, que además él se portó muy bien en todo el proceso de adaptación y tal, y trabajé con él, le ayudó y tal, y fue una obra que luego, bueno, pues no ha funcionado aquí en España, quizá tampoco era para la cadena adecuada, el momento adecuado, pero es una obra de la que me siento totalmente orgulloso. Ahora la ves en Estados Unidos, en Amazon, que está funcionando muy bien, por cierto. Bueno, pues a lo mejor no estuvo en su momento, en su tiempo, no tuve la suerte, no tuve la visión, o tuve muchos fallos, no lo sé. Pero bueno, es una obra de la que me siento orgullosísimo de haber producido en su momento, ¿no? Y me trabajo con él en aquel momento. El Ángel de Budapest, una adaptación de un libro muy, muy libre, la adaptación que hice sobre el libro de Diego Carcedo. Era un libro aquel más ensayo casi, yo lo convertimos en una novela con un autor, con un guionista estupendo, y con Ángel Aranda y tal, hicimos un guión maravilloso y creo que hicimos una película muy bonita. Bueno, siempre me ha gustado adaptar libros, pero hay libros y libros. Hay libros que exigen una atención más libre y hay libros que tienes que ya son un éxito en sí, que no. También yo entiendo el autor que no quiera defraudar a sus lectores. Es importante para un autor que cuando su obra vaya a la pantalla, hay algunos que digo que acompañan a su ojo hasta el final, que no quieren defraudar a su lector. Y hay otros que dicen, bueno, no es mi problema. Yo a mis lectores ya no les he defraudado con mi libro. Cada uno se presenta ante la vida de una determinada manera y las dos y todas son lícitas. Tú tienes que decidir con cuál trabajas, con quién vas y con quién quieres, y adecuarte y adaptarte a cada circunstancia como productor. Oye, y ahí desde el punto de vista contractual, David, José Manuel, Javier, ¿el autor de una novela tiene los derechos para cederlos para la adaptación cinematográfica o de una serie? ¿O es la editorial la titular de esos derechos audiovisuales? Bueno, originariamente, desde luego, corresponden al autor, porque eso está claro, es decir, el autor es el padre, no el padrino, el padre de la criatura y, por lo tanto, todos los derechos, incluido el de transformación, que sería el afectado en este caso, le corresponden a él. Obviamente puede ocurrir que el autor, a través del contrato editorial, por ejemplo, ceda esos derechos al editor. De tal manera que habría que ver para la obra concreta, y eso mis compañeros de mesa redonda lo saben perfectamente, a quién le corresponde el ejercicio del derecho. Este tipo de derechos, por ser tan personalísimos, y yo estoy absolutamente, mi experiencia en la adaptación es únicamente la experiencia del que pasa de ser lector al que pasa de ser espectador. Es decir, no tengo experiencia profesional en este asunto, pero está claro que cada obra ahí es un mundo y hay que buscar a quién le corresponde el derecho concreto para que después se pueda llevar a cabo ese guión. Es verdad que los tiempos están cambiando mucho y que cada vez hay también más ámbitos. Por ejemplo, José Manuel lo sabe, cuando se venden también los derechos, se especifica ya también si es para una serie de televisión o incluso para una película. También a veces, en algún caso, estamos vendiendo los derechos para una serie de televisión y paralelamente, a lo mejor, para una obra de teatro. Quiero decir que la complejidad del ámbito también cada vez es mayor, ¿no? Bueno, y puede ser hasta más complejo, porque tú puedes, por ejemplo, a mí me está pasando, tú puedes comprar los derechos de una obra para adaptarla a serie, por ejemplo, y luego la puedes cerrar por mercados para una serie en español. Aunque luego se vea doblada en 200 países, pero si que hacer la misma serie en inglés es otro derecho. A veces va concatenado al mismo, porque para hacer la obra en inglés tienen que haber visto la obra en español. Entonces el productor se siente parte dueño de lo que sería la adaptación. Pero ahí hay una concatenación de regalías que vamos cobrando todos, ¿no? Lo que puede ir pasando, ¿no? Alejandro, seguimos. ¿No me oyes? No, pues, sí, estoy aquí. Perdón, hay una pregunta aquí de Jesús Tirado que pregunta... Pues Jesús, un abrazo fuerte, que es un amigo también. Que la espera de protección... Jesús tiene su tesis doctoral sobre los derechos de propiedad intelectual, o sea que veremos la pregunta. Le doy voz, mejor quizás, ¿no? Sí, vale, sí, igual. Claro. Sí, mejor. Un momento. No sé si soy capaz. David, prepárate porque yo te voy a preguntar por el plagio. ¿Tiene audio, Jesús? Gracias. Jesús, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Enrique. Julián, también te saludo especialmente. Bueno, mi pregunta iba sencillamente cuando se estaba hablando de la piratería, si teníais estadísticas o números sobre la cantidad de denuncias penales que ha promovido Cedro o que se han promovido desde el sector audiovisual, al menos en el último año, porque este es un año que no, en lo que va de año realmente supongo que poco se ha podido hacer. Es muy simple, o sea que tampoco... Solo pues gracias, Jesús, por una estar. idea de hasta dónde Cedro especialmente persigue la piratería por la vía penal. Bien, nosotros no... nosotros tiramos por todas las vías, como perfectamente sabes. Hemos exprimido al máximo el procedimiento de restablecimiento de la legalidad, la famosa ley SIN de reglamento Wert, porque el ministro Wert estaba muy orgulloso y quería que se llamara por los dos apellidos, ley SIN de reglamento Wert. Hemos explotado esa vía. Estamos explotando la vía civil y la vía penal, obviamente, para los casos más graves. Ahora no recuerdo cuántas acciones penales hemos iniciado el año pasado, pero sí que es cierto que estamos, pues sí, yo voy a utilizar el adjetivo orgullosos. Estamos orgullosos de haber sido parte en el procedimiento penal que conoces perfectamente, Jesús, y que dio lugar a la mayor imposición de pena a unos piratas en este país, que fue el procedimiento de Yuqueosque. Yuqueosque eran unos 3 pájaros que estaban anidando cerca de Madrid. Villaviciosa de Odón. ¿Perdón? Villaviciosa de Odón. Tú lo has dicho, perfectamente. Sentencia 920 del 2016, después de la 638 del mismo año, que había anulado a su vez la primera sentencia. Efectivamente. De la Nacional. Sí, ese es el caso emblemático, además la última, digamos que es la única ocasión en la que tenemos algo de jurisprudencia del Tribunal Supremo, además importante porque aplicaba ya la doctrina Svensson, ¿no? Exactamente. O sea que, yo creo que curiosamente, todavía no se hace. Que me parece, es decir, frente a la idea de que son gente beatífica y que lo que busca es difundir de manera libre periódicos y libros, en este caso, porque también había mucha revista y mucho libro después, pues resulta que los pájaros tenían conexión con otros pájaros, con otras aves, en mundos tan habituales para cualquiera de nosotros, como Ucrania, Belice, en fin, que son sitios donde cualquiera de nosotros tenemos relaciones económicas y financieras con estos países. Y después era muy gracioso, gracioso siempre entre comillas, porque uno siente cierta pena, y ahora voy a terminar el argumento, siente cierta pena de ver dónde está esta gente, que es con una condena de 6 años en el Parador Nacional, cuando recuerda la lectura de los autos. Y cuando decían que esto era estupendo, porque montamos esta plataforma, se la vendemos a los editores, en este caso estaban pensando en los editores de prensa, y después nos forramos. Es decir, la idea de que con esto no pasa nada, y encima me forro, pues les salió el tiro por la culata. Ahora, inocencia la justa, porque, repito, tenían conexiones con sitios tan habituales para cualquiera de nosotros como esos 2 países que yo he nombrado. Entonces, nosotros utilizamos todas las vías. La penal y eso lo sabe perfectamente Jesús, no es la que más hemos utilizado. También hemos utilizado la penal, ojo, no solo en el tema de piratería digital, sino en su caso también en reprografía ilegal, porque haya habido otro clásico negocio que afectaba al sector del libro, que eran los que fotocopiaban a mansalva libros íntegros. Que por otra parte, en algún caso concreto, estoy recordando 2 casos concretos, claro, ya puestos a infringir derechos, incluso en papel, pues nos dedicamos también a fotocopiar las carátulas de los discos y de las películas que luego se venden en el top manta. Es decir, haya habido un cambalache histórico entre todo este tipo de infractores y bueno, nosotros ahora tenemos una serie de procedimientos penales en marcha, realmente no recuerdo si son 5 o 6, hay algún otro que está llamando y luego, bueno, pues hay que convencer también a quien corresponde de que se dan todos los aspectos del tipo penal, porque desde luego este tipo de procedimientos, sobre todo los penales, nosotros somos bastante conservadores y queremos que cuando se ponen se ganen.
Entonces, bueno, pues hay alguna cosa por ahí en elaboración, y si encontráramos harina, que no es tan fácil estos días, pues supongo que terminaremos el pan y lo podremos llevar a la panadería, que en este caso no es una panadería, sino un juzgado. Muy bien, muchas gracias. A ti, Jesús, siempre. Alejandro, seguimos. ¿Seguimos? Vale. Voy a preguntar a David, porque hay una pregunta aquí que hace Adrián, que dice que cómo se elige la línea editorial y el tipo de libro que se publican. ¿Qué se tiene más en cuenta? ¿Las estadísticas, las ventas de títulos de contenido similar, el gusto literario? Y, por otro lado, entiende, Adrián, que estos gustos van variando y van mutando a lo largo del tiempo, del paso del tiempo. ¿Qué respuesta tiene? Bueno, antes hablaba también José Manuel de cómo había cambiado todo por el auge de las nuevas plataformas, y también hablaba de su experiencia produciendo a la triste para una cadena de televisión. Quiero decir, no es lo mismo Telecinco que Netflix, no es lo mismo Movistar que Antena 3, no es lo mismo una editorial que tenga un ADN que otra. Hay editoriales con un perfil concreto y un catálogo muy definido, y hay una serie de elementos que tienen que tener en cuenta. Pues un poco hay editoriales especializadas en narrativa española, otras en novela negra, otras en novela histórica. Hay editoriales que trabajan 3 personas que con vender 2.000 ejemplares de cada libro pues se cubren gastos. Hay editoriales que necesitan pues facturar muchísimo más. Con lo cual, bueno, el abanico es muy, muy amplio. Y luego ya hay muchísimos matices y muchísimas zonas más intermedias. En todo caso, tener un catálogo coherente con con lo que vas publicando, y finalmente, al igual que José Manuel se enamora y se apasiona cuando lee un libro e intenta llevar a cabo esa adaptación, finalmente el gusto, el criterio del editor, pero sabiendo dónde está. Quiero decir, yo me puede entusiasmar una novela de 1.800 páginas con una enorme complejidad, pero a lo mejor puedo considerar que esa novela no merece la pena que mi editorial haga el esfuerzo por publicarla. O yo, por ejemplo, en mi editorial no puedo publicar poesía. No puedo publicar poesía porque en mi editorial no publicamos poesía. Ni siquiera relatos cortos. Es un género que a mí, por ejemplo, me entusiasma. Pero en mi editorial no publicamos relatos. Es decir, coherencia con tu catálogo, pero finalmente es verdad que el gusto y el criterio del editor, pese a todo, se sigue manteniendo y hay que defenderlo. Ya. Oye, te decía que habláramos un poquito de plagio. La verdad que cuando hablamos de plagio no nos estamos acordando necesariamente de un presidente de gobierno cuyo nombre no recuerdo, sino que estamos hablando del plagio en general y de la defensa que hace la editorial de los derechos del autor. ¿Hay algún mecanismo que tengáis para controlar lo que vais a editar, para ver si efectivamente ya está dicho antes por otro y que por tanto es su autor? David. Igual que tenemos los profesores en la universidad para controlar los trabajos universitarios para evitar la copia. A ver, los editores no Alex. tenemos... ¿No oís bien, no? Sí, no tenemos un... No tenemos un sistema informático, o sea, no utilizamos el sistema informático que nos permita validar si un libro es original o no, ¿vale? En un momento dado, si se lleva a cabo una demanda y tiene que defenderse, sí que creo... Luego hay otra de Saray que puede ser interesante. Ivor, se te oye. Se te oye, Ivor. Ah, perdón. Vale. Sigo. Entonces, para contestarte, no, los editores no nos manejamos con elementos informáticos que sustenten pues la validez de la obra, ¿de acuerdo? En un momento dado sí que creo que hay unos sistemas informáticos que
que hacen comparativas de si las frases son las mismas o no. Pero bueno, al final lo importante es el papel del editor y bueno, y que tenemos que defender siempre y defendemos siempre los libros que publicamos por nuestro propio criterio y por eso somos profesionales. Ha habido algún caso de acusación de autores que mandan espontáneamente los manuscritos y bueno, y hay a veces pues similitudes, semejanzas. Algunos han considerado que se ha llevado un tema de plagio. Estoy recordando ahora, por ejemplo, el célebre caso de Camilo José Cela, por ejemplo, ¿no? Cuando ganó el Premio Planeta con aquella novela en la que tuvo que ir a tribunales porque una autora gallega consideraba que su novela, la de Cela, se había basado en el manuscrito que ella había mandado a la editorial. Historias de plagios ha habido varios, el de Lucía Echevarría también, el propio Alfredo Brais Echenique tuvo que pagar también por una acusación de plagios. Bueno, a veces los mismos temas. Saramago tuvo un problema porque había escrito una novela cuyo tema era muy, muy parecido con un relato que un escritor mexicano le había mandado, quiero decir, y él aseguraba que no tenía nada que ver. En todo caso, el editor siempre tiene que estar al lado del autor y del creador. Y en el mundo del cine, José Manuel, también hay plagios. Sí, pero yo recuerdo de uno que me hizo gracia, de un plagio literario, que era ya muy rebuscado, porque era el plagio de un libro que firmaba una autora que era famosa, que había escrito lo que llaman literalmente un negro, y que el negro había plagiado a otro. Entonces era como una cosa muy curiosa, que ocurrió no hace mucho. En el campo del cine plagios, pues la verdad que no. La música sí, ha habido cosas de plagio musical, ha habido bastantes, pero en el campo del cine plagios no. Y estas, por ejemplo, José Manuel, deformaciones que se pueden hacer de escenas de películas a través de vídeos, digamos, más o menos de broma, o de estos vídeos que se suben a YouTube. ¿Esto tenéis algún...? Cero. Cero. No, que sepa yo, que yo no me lo sé todo. Cero que yo sepa. O sea, si yo tuviera que hacer algo, lo haría creyendo que estoy completamente liberado para hacer lo que quisiera, cualquier tipo de broma y tal, ¿no? No conozco que haya regulación al respecto. ¿Y las plataformas como YouTube os sirven a vosotros? ¿No os sirven? ¿Os da lo mismo? Bueno, YouTube es una cosa muy curiosa. Yo cada 2x3, YouTube es la plataforma de streaming más cara que hay, ¿no? Porque Netflix te vale 9,99, con multipantalla 13, la otra te vale 5,95, YouTube vale 15 a YouTube, es la más cara que hay. Yo me daba de baja constantemente. Yo YouTube no lo uso realmente, no es un mundo, no lo usaba tanto. Ahora uso todo, porque estoy mirándolo todo, porque claro, hay que producir para todos. Pero bueno, mira, y cada vez que me daba de baja, la semana siguiente se me daba de alta otra vez. Y, pero bueno, esto es de YouTube. Claro, no era yo, eran mis hijos que daban YouTube de alta constantemente. Entonces, te das cuenta que YouTube es una plataforma muy de jóvenes, donde suben sus vídeos, donde ven, donde les gusta ese tipo de virología tan rápida, de pequeñas historias, que tiene un éxito tremendo, ¿no? Entonces no fui capaz nunca de darme de baja, ahora incluso de vez en cuando la consumo, ¿no? Que ves algunas cosas en ella. Pero no, yo creo que tampoco hay ningún tipo de YouTube ahora está moviéndose, todas, YouTube, Facebook Watch, que es la nueva que está apareciendo, o sea, todas están moviéndose también en el campo de la ficción. YouTube empieza a producir programas, todas acaban queriendo convertirse ya, teniendo una relación con su consumidor mucho más amplia de la que tenían anteriormente. O sea, YouTube empieza a producir ficciones, programas, Facebook tiene ya su plataforma para eso también, y todas están ya en el campo también de atravesando nuevos senderos y nuevos campos, abriendo el campo, vamos. Oye, cuenta por favor a los que nos escuchan, ¿cuánto se gasta en producción audiovisual en España y cuánto se gasta en Estados Unidos? Bueno, pues no todos los años lo mismo. Pues el año que viene te puedo dar una cifra que será muy baja para todos. El año pasado. El año pasado, pues no lo sé. Básicamente en España en producción podemos estar, bueno, a lo mejor en total en torno a los 60, 70 millones.
sí, 70, 80 millones en producción audiovisual. Bueno, a ver, en producción audiovisual, si contamos todas las televisiones, informativos, programas y tal, No, pues pero no. eso ya es muchísimo. Una cadena de televisión gasta 700 millones de euros en contenido al año, ¿eh? En todo el... Y Estados Unidos, pues la verdad, Estados Unidos es el productor global. En Estados Unidos al año se pueden estar gastando, pues no sé, una cifra, joder, yo no la sé, no sé, un billón puede ser. Un billón. Un billón, es que bueno, ahí produces todos los estudios, ahí cuenta todas las producciones de todos los estudios, Sony, Universal, Disney, todas las plataformas, todas las grandes televisiones, la NBC. O sea, luego ya te digo, producción hay que distinguir lo que es ficción de lo que es la gran producción. Te digo, en España en producción de televisión, lo que es producción de todas las televisiones se gastan 2.000 y pico millones al año. Ahí incluyes todo. En el cine, pues gastamos, no sé, unos 100 y pico, 80 que tiene el fondo y tal, pues estaríamos por ahí, 80, 100 millones de euros que estamos en cine. Pero cuenta cuánto digo brevemente, ¿cuánto te ha costado a ti la serie más cara que has hecho, que es la que has dicho de Dime quién soy, que estrenas a la vuelta del verano? Por compararlo, por ejemplo, con The Crown o con Fauda, que es esta serie árabe-israelí. Bueno, con Fauda es una serie israelí, no tiene un coste tan extremo, pero si comparo, por ejemplo, The Crown tenía más o menos un coste de 8 millones por episodio. Y la nuestra, una serie lo más cara que puede haber en España, que hay algunas que están en cifras importantes, pues estamos hablando de 1,5 millones por episodio, yo creo que es lo más caro que se ha hecho. O sea, 8 veces menos, más o menos. Sí. En cuanto a dinero, en cuanto a calidad, estamos empatados. Sobre todo las tuyas. Está claro. Y muchas otras. Hay muchas series españolas que se han hecho con dinero español que están triunfando en el mundo, que podemos estar muy orgullosos. Muchos productores que han sido muy valientes y que han triunfado con series en el mundo de una manera con dinero español, con producción española, con actores, con todo, y han triunfado y han competido a nivel mundial. O sea que también ha sido muy interesante. La industria española en el campo de la ficción televisiva, yo creo que, porque en el cine no hemos tenido nunca la misma suerte que los franceses, ¿no? El cine francés, por ejemplo, ha tenido siempre un mayor proteccionismo y se han creído más y ha triunfado más. En España, excepto raras excepciones, la que representa Almodóvar, algunos otros directores así, muy pocos, que han podido triunfar a nivel global, pero sin embargo en el campo de la televisión sí que somos mucho más fuertes a nivel internacional que la producción televisiva francesa, que la alemana, que la italiana. O sea, la producción de ficción española tiene mucho éxito y tiene mucho mérito lo que han hecho en su momento las cadenas como Antena 3, Telecinco, Televisión Española, por supuesto, todas. Tiene mucho éxito al haber apostado por la ficción en su momento de aquella manera. Yo dirigía Antena 3 en aquel momento y esa apuesta tiene los réditos hoy. Cuando dice, ¿por qué funciona tan bien la ficción en España? Bueno, porque llevamos más años que nadie y lo hemos hecho antes y nos lo hemos creído. En el cine no ha sido así. En el cine no estamos tan bien, pero en la televisión sí. Alejandro, tenemos más preguntas. Yo creo que vamos a hacer las 3 últimas preguntas para que no se nos alargue tampoco demasiado. Así que voy a empezar por una que hace María Lagens, que dice si podrían hacer un esquema sobre la esfera de protección que poseen los propietarios de los derechos de propiedad intelectual para defender sus obras. ¿Lo mismo? Claro, por supuesto, por favor. Bueno, es de un experto esta, ¿no? Bueno, a ver, lo del esquema, a ver, vamos a hacer al ABC, es decir, el autor, por el mero hecho de serlo y sin necesidad de inscripción alguna ni nada por el estilo, tiene una serie de derechos sobre el producto de su creación. Estos derechos, a su vez, tienen dos patas o dos caras. Por un lado tenemos los derechos morales, que son los más unidos entiendo yo, a la parte de obra como expresión de la personalidad, del talento, etcétera, y de la sensibilidad del autor, pues que son el derecho al reconocimiento de la autoría, es decir, que la obra es mía y no es de Alejandro, el reconocimiento al derecho de integridad de la obra, etcétera. Es decir, el plagio, por ejemplo, sería una vulneración, que hablábamos antes, sería una vulneración de este tipo de derechos.
Estos derechos son esos derechos personalísimos que no se extinguen por transcurso del tiempo, etcétera. Y hay una lista de ellos en la Ley de Propiedad Intelectual. Y por otro lado, están los derechos, digamos, más económicos, los derechos patrimoniales. Los derechos patrimoniales que la regla general es que cualquier acto de utilización de la obra no puede llevarse a cabo sin la autorización del autor. Y los 4 derechos que menciona la ley, pero puede haber muchos más, porque dice, entre otros, serían el derecho de reproducción, es decir, el derecho de copia, el derecho de distribución, que en la redacción actual de la ley española supone la necesidad de ejemplares, por lo tanto, las manifestaciones del derecho de distribución serían la venta, el préstamo, el alquiler, el derecho de transformación, del que hemos hablado antes, cuando comentábamos el hecho de convertir un libro en un guión cinematográfico y después, obviamente, en una película, y el derecho de comunicación pública. El derecho de comunicación pública lo define la ley algo así como aquel acto por el cual una pluralidad de personas tienen acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares de la misma. Ejemplos de comunicación pública, esto que estamos haciendo ahora, si lo queremos considerar una obra como tal, quiero decir, una representación teatral, la exhibición o la proyección de una película, la televisión, un concierto, todo esto son actos de comunicación pública. Y dentro de la comunicación pública, en un determinado momento y con una especie de submodalidad que es la puesta a disposición, se incluyeron los derechos derivados de la explotación de las obras a través de las redes, lo que se llama el derecho de puesta a disposición. Estos 4 son derechos económicos y los otros son derechos morales, pero todos derivados de la actividad integral del autor. La inscripción no es necesaria, sí puede ser conveniente la inscripción en algún tipo de registro, pero no es constitutiva, como por ejemplo ocurre con una hipoteca, y este sería el esquema básico de derechos. A su vez, los derechos patrimoniales ceden en algunos casos cuando la ley establece límites o excepciones a estos derechos patrimoniales y dice que, bueno, determinados usos o utilizaciones pueden llevarse a cabo sin autorización del titular de derechos. ¿Por qué? Porque la utilización la concede directamente la ley. Y a su vez, en el caso de límites y excepciones, pues algunas de ellas son usos gratuitos, es decir, puede llevarse a cabo esta utilización de la obra gratuitamente porque la autoriza el legislador, y en otros casos el legislador completa el marco normativo diciendo no es necesaria autorización, pero es necesario pagar una remuneración o una compensación a los titulares de derechos. Antes hemos hablado de la copia privada, sería un ejemplo de ellos, ciertos usos que pueden efectuar las universidades desde el curso, desde 2015, en fin, que este sería el esquema básico de la estructura de derechos en 4 palabras. Seguimos, Alejandro. Pues aquí tengo la penúltima pregunta que la efectúa Soraya Ranz. ¿Creen ustedes que desde las instituciones públicas podrían hacer más para controlar las páginas de descargas ilegales? Empecemos por David, por ejemplo. Por Javier, creo que no lo digo por contestar. Sí, pero creo que Javier de verdad eres la autoridad en el tema. Bueno, lo primero, para aquellos titulares de obras que gestiona Cedro, yo les recomendaría que si detectan cualquier tipo de infracción la pusieran en conocimiento de nuestra casa, porque desde hace más de un año tenemos en marcha un ambiciosísimo plan de lucha contra la piratería. Llevamos a cabo, simplemente en 2 segundos, llevamos a cabo búsquedas automáticas de las obras en redes, y a partir de ahí solicitamos pues la desindexación, el bloqueo, lo que proceda. También tenemos una línea de actuación intentando dificultar la financiación de estas páginas piratas, es lo que se llama el clásico en inglés, el follow the money, para que las marcas que se anuncian en estas páginas piratas sepan dónde se están anunciando, y normalmente casi todas, con un mínimo de responsabilidad social corporativa, pues tienden a eliminar la publicidad en este tipo de plataformas. Es lo que nosotros llamamos el SAD, el Servicio Antipiratería Digital, que obviamente es gratuito para autores y editores miembros de la entidad, y que yo aconsejaría que se acudiera a él y que se pusiera en contacto las infracciones que se detecten, sin perjuicio de las acciones que, como decía, llevamos a cabo nosotros de manera automática y motu proprio. En cuanto a si se puede pedir a las instituciones más, sí, pues mira,
yo creo que Jesús Tirado estará por ahí todavía escuchando, si puede. Lo primero voy a ser muy ramplón, voy a decir, más dinero y más medios para que las instituciones y los mecanismos que ya tenemos en marcha puedan funcionar con cierta facilidad. Antes hablaba de la sección segunda de la Ley de Propiedad, de la Comisión de Propiedad Intelectual, de la Ley SIN de Reglamento BERT. Yo recuerdo el inicio de actuación de este órgano administrativo, que se ponían a navegar en las páginas piratas con el mismo ordenador y con la misma línea que utilizaba el Ministerio para otros fines. En fin, a partir de ahí la eficiencia nos la podemos imaginar. Y nunca, hasta fechas bien recientes, han tenido un mínimo de medios materiales y humanos para poder actuar. Por lo tanto, esa sería la primera medida. Y ojo, donde digo la sección segunda de la Ley de la Comisión de Propiedad Intelectual, puedo decir la policía o la fiscalía, que funcionan con unos medios muy limitados y que evidentemente en la lucha contra este tipo de ilícitos sería la primera acción que yo tomaría, es decir, aquellas autoridades que están actuando en este tipo de cuestión, que se les dote de medios materiales y humanos, porque si no, no sabemos hasta dónde funcionan o qué eficientes pueden ser los procedimientos que ya tenemos en el papel de las normas jurídicas. Después, obviamente, en algunos casos pediría decisión, firmeza para apoyar este tipo para ir en contra de este tipo de medidas. Y después, dentro de este tipo de acciones de firmeza o de decisión, estarían las campañas divulgativas, pero continuadas en el tiempo, sobre la importancia de defender la creación y las industrias culturales. Y antes José Manuel decía que esto es robar, es decir, que esto es robar y que se está quitando y se está sustrayendo, se está robando tanto a los creadores como a esas industrias. Tenemos que tener en cuenta que parece que no nos damos cuenta de que si esta maquinaria no sigue en marcha, la maquinaria de creación y de industrias culturales propias, probablemente la demanda que hay de producto de creación cultural será sustituido por producto cultural extranjero, con lo cual se producirá a su vez un empobrecimiento de la maquinaria industrial de la que hablábamos antes del país, de tal modo que todo esto se contrae con unos efectos culturales y económicos realmente graves. Entonces, ¿una acción concreta? Pues yo creo que una acción concreta, no. Un montón de acciones. Yo creo que los déficits de actuación de la Administración han ido surgiendo a través de la mesa redonda y que sería cubrir esos huecos, es decir, una decisión política y una dotación económica. Antes, es decir, determinadas cuestiones como el retraso en los juzgados, pues deberíamos pensar si no se solucionaría de una manera importante o perdería importancia esos retrasos con los que nos tenemos que enfrentar si verdaderamente juzgados y tribunales, por ejemplo, también además de Fiscalía y Sección Segunda, estuviesen o dispusieran de una serie de medios mucho más importantes de los que disponen a fecha de hoy. La última pregunta, Alejandro. La última pregunta la formula Félix Vidal, que dice que dice que si se ha cedido o autorizado por el titular de los derechos, imagino, la SGAE puede cobrar. Pues me parece que te toca, Javier, también. Javier, creo que está... Sí, también. A ver, las entidades de gestión gestionamos de manera colectiva dos tipos de derechos. Por un lado, los derechos de gestión colectiva obligatoria y, por otro lado, los derechos de gestión colectiva voluntaria. Si un derecho es de gestión colectiva obligatoria, otra vez volvemos a la copia privada, la entidad de gestión correspondiente recauda cantidades para todos los titulares, sean miembros o no de la entidad, y a todos tiene obligación de adjudicar cantidades. Ocurre lo mismo, por ejemplo, en el caso de Cedro, con el préstamo bibliotecario para los autores o con ciertos usos universitarios para autores y editores. En ese caso, la entidad no necesita mandato directo del titular de los derechos. El mandato se lo da la ley y una vez que le da el mandato, le impone la obligación de gestionarlo para miembros y para no miembros. A partir de ahí existen otros derechos que son los derechos de gestión colectiva voluntaria, que son, digamos que es la regla general, porque la gestión colectiva obligatoria es la excepción.
Y ahí, obviamente, la entidad para gestionar derechos de alguien necesita que ese alguien, el titular de derechos correspondiente, autor, editor, productor o artista, le haya conferido el mandato, la autorización o la cesión en su caso para gestionarlo. Es decir, no es tan sencillo, sino que habría que ver el caso concreto. Ya. Pues si os parece, para terminar, dado el día que es el del libro Sin Rosa, os voy a pedir que cada uno de nosotros... Enrique, perdona, Julián Sánchez Melgar creo que quiere intervenir y seguro... vale, pues hombre, si es Julián... ¿Qué tal, Enrique? Le abro el micro. Hola, Julián. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Vale, perfectamente. Bueno, pues daros mi enhorabuena porque ha sido muy gratificante y además enriquecedor el debate que habéis tenido. Y sí que quería nada más comentaros que como fui durante un tiempo responsable de la Fiscalía General del Estado, pues deciros que durante ese tiempo y los demás, la Fiscalía siempre ha estado muy concienciada en la persecución de los delitos contra la propiedad intelectual y también contra la propiedad industrial. Particularmente respecto de la propiedad intelectual, es norma además casi, pues, es norma habitual que cada vez que cambia un fiscal general del Estado, las organizaciones protectoras de derechos de la propiedad intelectual lo van a ver, hay un encuentro con el nuevo fiscal general, así se produjo conmigo y nada más quería dejar constancia de que en la Fiscalía pues existe una gran concienciación y una gran, digamos, sensibilidad en la persecución de estos ilícitos penales que afectan a la propiedad intelectual. Muchas gracias a todos por la intervención y por el debate. Muchas gracias. Oye, Ivor, perdóname que me comenta Jesús Gavilán sí, es la última. Está formulada y no le has dado paso. Sí, hemos dado paso. No, un momentito, a ver, que esa a lo mejor la hemos perdido en el ciberespacio. Está aquí. Sí, ¿la paso? Sí, sí. Mira, ¿se sienten mejor protegidos los titulares de estos derechos de propiedad intelectual por los juzgados especializados de la mercantil o añoran la tramitación ordinaria en los juzgados de primera instancia y los correspondientes recursos, teniendo en cuenta la actual situación de colapso de los primeros? Pues Javier, brevemente. Sí, brevemente. Pues como dirían las abuelas, hay de todo como en botica. Efectivamente, la idea de unos juzgados especializados en una serie de materias, pues en principio resulta atractiva porque se supone que el juzgador va a tener un conocimiento mucho más profundo que el que tenía el juzgado de primera instancia correspondiente que hubiera por ahí. A partir de ahí, pues efectivamente, otra vez volvemos, y es que vamos, parece que es mi obsesión, al tema de los medios en aquellos que tienen que administrar justicia. Se están produciendo, bueno, existe efectivamente un tapón muy importante en determinados juzgados mercantiles que llevan a que la tramitación de un procedimiento civil, pues bueno, pues pueda tardar años en que te señalen fecha para incluso para la audiencia previa. A partir de ahí, pues está todo dicho, es decir, una justicia que no es medio rápida deja de tener la mayor parte de sus virtudes rápidamente. Hombre, añorar, pues yo creo que la añoranza no sé si es muy sana, que desde luego es una situación manifiestamente mejorable, sí, y de ahí mi primera solicitud de medios materiales y humanos a quienes tienen la importante labor de proteger los derechos de propiedad intelectual. Es la primera vez que voy a discrepar de ti en toda la tarde. La añoranza, sin embargo, yo la encuentro muy entrañable, sobre todo porque yo añoro una buena cena con José Manuel, vale. Contigo. Yo te doy la flor que tú pedías. A ti de rosa. Muy bien. Bueno, pues ya aprovecho y te hago la pregunta. La pregunta es para todos. Hoy día del libro tenemos que recomendar un libro y una serie. Entonces voy a empezar yo para hacer... yo voy a recomendar 2 libros de los 2 grandes grupos editoriales españoles, uno de cada, para que no se enfade conmigo David. Uno que lo voy a recomendar no solamente por el título, sino también por el contenido. El título es Algo va mal. Yo creo que algo va, la verdad es que se quedó corto el autor. Yo diría algo va bastante mal o incluso peor. Y este es del Grupo Planeta y el autor es Fermín Bocos. Y otro que recomendado a José Manuel, que es una
una chica extremeña que se llama Susana Martín Gijón, que acabo de leer, que se llama Progenie, que es ambientado en Sevilla, y que me parece una novela negra hiperdivertida y estimulante para este encierro. Y voy a recomendar una serie que es Unorthodox, no sé si lo describo bien, que es sobre los yidis, este grupo fundamentalista judío, una chica que abandona a una familia yidis que vivía en un barrio de Nueva York y se va a Berlín. Aparte, por supuesto, de siempre, The Crown. Te toca, José Manuel. Bueno, si tengo que recomendar un libro, siempre recomendaría a la gente que leyera Dime quién soy, porque dentro de poco va a salir la obra, la serie, y estaría muy bien tener mirada sobre los dos. Pero bueno, yo tengo que recomendar lo que leo últimamente. O sea, aquí están todos mis últimos libros. Yo ahora recomendaría algo así como Emilia Pardo Bazán, por ejemplo. ¿Tiras para Galicia? Bueno, porque quiero hacer algo en Galicia, un pazo gallego. Pero esa es una biografía de Isabel Burdiel, que es la catedrática murciana. Es una biografía muy buena de Isabel Burdiel, muy buena, una buena biografía. Y es que estoy leyendo biografía y lo que estoy leyendo, o sea, yo recomiendo que estoy leyendo, podría recomendar todos los libros que he leído este año, pero bueno, lo que estoy leyendo ahora es el de Keynes, que se lo recomiendo a todo el mundo porque es un momento para leer algo como esto, ¿no? Con lo que está pasando, con lo que viene de la economía. Y una serie. Y en series, bueno, Unorthodox la vi, es buenísima, sí, me parece una serie estupenda, me gusta mucho. La Niña Invisible, que es la última serie que ha hecho Mariano Barroso y que ha lanzado Movistar, me parece una serie extraordinaria. La Niña Invisible cuenta el primer asesinato de ETA, cuando ETA empezó a matar. La acabo de ver, me la vi, vamos, concretamente con un tirón. Me parece una serie que está muy bien, muy impresionante. Y bueno, por recomendar algo internacional, pues bueno, The Crown, ya lo has dicho tú, me parece la serie a ver y a repetir las 3 temporadas, porque cada cual es diferente. Me parece una serie esencial. Y por recuperar algo así muy clásico que uno pueda ver de nuevo, pues a lo mejor The Wire, alguna serie de estas clásicas que siempre va... Hoy hay que ver obras también clásicas. De lo moderno y último no hay... Vale. No veo mucho. David, ¿qué nos recomiendas como editor? De verdad que me estaba riendo para mis adentros porque, vamos, confluyen nuestros gustos. Si tengo que decir las 2 últimas series que he visto, y no es por seguiros, ayer terminé Unorthodox, son 4 capítulos, que me ha encantado, me parece extraordinaria. Y la semana pasada que llamé a José Manuel, cuando se estrenó, me gustó mucho y la vi con mi hija de 18 años, que hoy cumple años, por cierto. La Línea Invisible de Mariano Barroso. Claro. Las 2 series extraordinarias. De hecho, la serie de Mariano me ha invitado, me ha animado a volver a analizar todo lo que supuso ETA. Lo he compartido con mi hija de 18 años. He visto la serie de no ficción de Jon Sistiaga también en Movistar, que es extraordinaria. Incluso volví a ver La pelota vasca, que ha quedado un poco añeja también, de Julio Medem, ¿no? Entonces, estas series sí que habéis mencionado, bueno, me gustó mucho El día de mañana también de Barroso. Me gustó mucho la serie del día de mañana, que estaba basada en la novela de Ignacio Martínez de Pisón, que es uno de mis escritores españoles. No lo sabía. ¿Y está en Movistar o en Netflix? Movistar. Es extraordinaria. El día de mañana, vale. El día de mañana. Está basada en la novela de Ignacio Martínez de Pisón y es magnífica. Novelas, bueno, si mi amigo José Manuel habla de Dime quién soy, yo voy a hablar de Tú no matarás, la última novela de Julia. Yo creo que aquí a todos nos une nuestro cariño también a Julia Navarro. Mi amistad con José Manuel también se debe a la propia Julia. Y bueno, la última novela de Julia se puede leer en físico, se puede leer en digital, por supuesto, se puede escuchar en audiolibros, que tampoco hemos hablado hoy del tema de los audiolibros, y la recomiendo absolutamente, la última novela de Julia, Tú no matarás. Y por otro lado, también estamos en una época que estamos aprovechando para leer clásicos, para leer todos aquellos libros que tenemos pendientes de leer, tantos libros pendientes de leer, y yo he leído a Natalia Ginuk, Léxico familiar, una novela maravillosa
que tenía pendiente y que ahora Lumen, con motivo de su 60 aniversario, ha recuperado. Es una escritora extraordinaria. Así que nada. ¿Cómo has dicho el apellido? ¿Natalia? Natalia Ginzburg. Es una autora italiana. Sí. Natalia Ginzburg. Vale, sí, perfecto. Así que yo recomiendo a dos maravillosas autoras, Julia Navarro y Natalia Ginzburg. Ya. Javier. Bueno, no, me levanto un momento pues para compartir al menos también a Natalia Ginzburg, que la descubrí no hace más, es decir, podríamos compartir a Natalia, a Julia, por supuesto la última serie de Barroso, decía antes que yo era vasco, con lo cual, en fin, pero voy a intentar buscar algo distinto y recomendaría, es que esto es difícil, esto es muy difícil, una novela que leí el año pasado que me gustó mucho y que además la veo muy cinematográfica, que publicó Anagrama, El dolor de los demás, de Miguel Ángel Hernández. Una novela que realmente me gustó mucho, además es muy cinematográfica y me impactó, la recomendé, regalé muchos ejemplares y la verdad es que ha gustado. Y en series, pues quizá fuese a lo clásico de hace unos cuantos años ya, pero que es una serie que a mí me gustó mucho, el tratamiento, los personajes, la evolución, que era Mad Men. Muy bien. Alex, te toca despedirte. Si quieres añadir algún libro o serie y dar la palabra para terminar a Raúl. Bueno, si tenéis tiempo, leeros Dispara, yo ya estoy muerto, que la voy a empezar también a intentar hacer. ¿También la vas a grabar? Me uno completamente a esa recomendación. Es uno de los grandes proyectos. Venga. Y nada, quería simplemente agradecer mucho la presencia de todos ustedes y esperemos que en la próxima sean muchos más. Muchas gracias y doy paso a Raúl. Gracias, Alex. Muchas gracias, Alex. Muchísimas gracias a José Manuel, a Javier, a David, por supuesto, a Enrique, a Alex, por este maravilloso seminario que hemos tenido. Yo creo que con la compañía de ustedes, quienes han asistido como espectadores y como intervinientes formulando preguntas, hemos hecho un seminario que ha dignificado la cultura. Así es que muchísimas gracias a todos y a los ponentes, a ver si tenemos ocasión de vernos personalmente. Y yo no sé, espero que antes de 2022, José Manuel, darnos un abrazo. Muchísimas gracias. Puedes recomendar si no, para el 23 seguro. Para el 23 seguro. Bueno, pues ahí estaremos. Bueno, me despido con la rosa yo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Gracias a